Buenos días. Nosotros somos Daniel Alejandro Arias Álvarez y David Mauricio Aloyes Porras de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia, y nuestro trabajo se titula Criptografía de curvas elípticas para el diseño y encriptación de entidades digitales autosoberanas. Pues bueno, vamos a proseguir aquí con la parte de la introducción. Para ello voy a hablar un poquito primero de la criptología. Pues la criptología es una disciplina que se dedica al estudio de la escritura secreta, es decir, a aquellos mensajes que de alguna forma en la que están escritos o están cifrados, digamos, se hacen difíciles o imposibles de leer para personas o entidades que no están autorizadas a ello. ¿Sí? Dentro de la criptología tenemos una rama que es la criptografía, que es la que vamos a hablar un poquito acá, que simplemente es aquella que se encarga del diseño, enfoque, análisis e implementación de técnicas y métodos para proteger esa información de emisor a receptor. ¿Sí? Además de criptografía y criptología, pues vamos a hablar un poquito de las curvas elípticas, y estas formalmente son objeto matemático, e informalmente los podríamos considerar como una curva de tercer grado que equivalente de forma topológica son equivalentes a un toroide, ¿sí? Y pues esto ya lo veremos un poquito más adelante, forman un grupo abeliano mediante una operación llamada la suma de puntos, que pues ya entraremos un poquito en ella a posteriori. Y por último, las identidades digitales, que lo que quieren decir en forma coloquial es simplemente toda esa huella y es la forma en la que nosotros interactuamos, esa información que dejamos, en la forma en la que interactuamos con las diferentes páginas de Internet. Ahora, inicialmente, y mediante la construcción del marco teórico que posteriormente sustentará la implementación y el desarrollo del modelo, vamos a comenzar con una serie de preliminares. Inicialmente definimos un grupo, partimos de un conjunto no vacío, al cual dotamos de una operación binaria interna, que en este contexto vamos a llamar adición. Esta debe responder a tres propiedades: ser asociativa, permitir la existencia de elemento neutro y permitir la existencia de inversos. De ahí escalamos al concepto de anillo, el cual ahora vamos a tener una terna compuesta por un conjunto no vacío y dos operaciones binarias, que vamos a llamar adición y producto. Particularmente la adición, respecto a nuestro conjunto no vacío, debe ser un grupo abeliano, el cual es un grupo para el cual la operación interna conmuta, y la operación de producto debe ser asociativa y distributiva respecto a la operación de adición. Seguimos escalando el concepto de campo, que en este caso lo podemos definir como un anillo, para el cual el producto, aparte de ser asociativo, también tiene elemento neutro y elemento inverso. Y finalmente tenemos un campo de extensión. Un campo de extensión es, dado un campo cualquiera, si podemos encontrar un campo más grande que lo contiene y que respeta las mismas propiedades, lo definimos como campo de extensión. Una definición equivalente de campo que podemos dar es un dominio de integridad para el cual no tenemos elementos divisores de cero. Entonces, continuando con nuestra forma de preliminares, entonces vamos a hablar de las curvas elípticas sobre un campo. Para ello retomo rápidamente, recordemos que dije que las curvas elípticas son una curva de grado 3 que topológicamente son equivalentes a un toroide. Y pues aquí en particular, como la estamos aplicando a un campo, lo que vamos a ver es lo siguiente. Dado el campo K y los 5 elementos que pertenecen a ese campo K, yo puedo definir una curva elíptica de la forma E, entre paréntesis el campo K, bajo la ecuación de Weierstrass o la función de Weierstrass, que es la que se ve en pantalla. Esta es la función de Weierstrass generalizada. ¿Qué pasa? Como la necesitamos simplificar, pues mediante el teorema de Riemann-Roch, en su variación de curvas algebraicas hecha por Friedrich Carl Schmidt, lo que hace es reducir esta ecuación a lo que se ve al final de la presentación, que es el y cuadrado igual a x al cubo más a x más b. ¿Qué pasa? Como ahora lo vamos a particularizar a campos finitos, pues cuando lo particularizamos al campo finito, en este caso z sub p, pues evidentemente el p es un número primo mayor que 3, y como más adelante lo particularizamos al curva set p 256k1, lo que pasa es que ese p va a ser un primo de 256 bits a nivel computacional. Cuando lo particularizamos a este zp, lo que va a suceder es que simplemente las ecuaciones se trasladan a este campo, es decir, entonces nuestro y cuadrado es equivalente a x al cubo más a x más b módulo p. Y esto, como bien lo mencioné, forma un grupo abeliano bajo la suma de puntos que está ahí bien definida. Y pues por esa suma de puntos se obtienen los resultados que se ven en pantalla del lambda con las condiciones de cómo queda x3 y y3. Y ahora sí, como nos vamos a la curva set P256K1, lo que sucede es que se forma por un sextete que está formado por P, A, B, N, G y H. ¿Qué pasa? El P pues es el primo que estamos utilizando de 256 bits. Los números A y B simplemente son aquellos que forman parte de la ecuación de Weierstrass. Nuestro número N es el orden o la cantidad de puntos a la que podemos alcanzar con la curva. Evidentemente tiene que ser menor que P. Y tenemos, eso también lo determina el punto generador, que el punto generador es G. Ese punto generador G es el punto al partir del cual se empiezan a hacer todas las operaciones matemáticas de esa suma de puntos. Y por último tenemos el H, que simplemente es un valor inicial que vamos a marcar en 1.
Ahora, ya teniendo la ecuación de Weierstrass bajo el campo ZP, procedemos a la construcción de los algoritmos que componen el modelo. Inicialmente tenemos el algoritmo Double-Anat, que nos permite hacer el producto escalar de un punto de la curva. Lo que el algoritmo Double-Anat hace es hacer iterativamente una suma del punto para poder eventualmente poder hallar su producto escalar. Este algoritmo utiliza como validaciones las ecuaciones presentadas bajo las cuales se define la ecuación de Weierstrass en el campo ZP. Luego de esto, tenemos el algoritmo de adición de puntos, que en este caso si busca hacer la adición de dos puntos de la curva. Y finalmente tenemos el algoritmo que nos permite validar la pertenencia de un punto a la curva elíptica sobre la cual estamos trabajando, que en este campo es la curva SSP 256K1 de Koblitz. Luego de eso, tenemos dos algoritmos ya específicamente para el proceso de cifrado de imágenes, que uno es procesar la imagen desde una matriz hacia una cadena de texto y el algoritmo inverso de procesar la cadena de texto para volverlo a convertir en una matriz, pero en ese proceso ahondaremos un poco más adelante. Ahora lo que vamos a ver es el modelo. Entonces, para el modelo lo que hicimos fue una encriptación mediante curvas simétricas y asimétricas, y nuestra hibridación fue mediante criptografía en curvas elípticas y el modelo AES. Entonces, lo que hicimos fue particularizarlo a la curva ZP256K1, en la cual simplemente lo que creamos fue un código donde se generaba las claves mediante el KDF, Key Derivation Function, o la función de derivación de claves. Para esto, pues, y para tratar las identidades digitales, lo que se hizo fue que la implementación del modelo fue simplemente procesar toda la información de la persona como si fuera una tarjeta de presentación, y entonces todos los datos, imágenes y datos alfanuméricos se trataron como si fuera un solo texto para después poder ser encriptado. Ahora, en lo que respecta al modelo, partimos o nos permitimos presentar este diagrama, en donde en la parte superior están explícitos los algoritmos involucrados en el proceso de cifrado de la información, mientras que en la parte inferior podemos evidenciar la forma en la que la información entra y se concatena la información de la imagen y la información alfanumérica, la imagen ya siendo procesada desde una matriz hacia una cadena de texto, para luego ser cifrada. Y posteriormente, en el proceso de cifrado, hacemos el proceso inverso de convertir la información a caracteres entendibles, separamos y ya la información que corresponde a la imagen como cadena de texto la volvemos a procesar para volver la matriz y posteriormente reconvertir la imagen. Aparte de eso, queremos hacer énfasis en ese proceso de cifrado de imagen. Nosotros no buscamos cifrar la imagen directamente como una matriz, sino manejarla como texto plano y poderla concatenar con nuestra información alfanumérica. Para ello lo que hacemos es, la matriz concatenamos las filas sucesivas. Como cada elemento de la matriz es un píxel, estamos hablando de una terna compuesta por RGB, lo que hacemos es, el tamaño de esa cadena de texto se triplica, o el tamaño de esas listas se triplica para tener RGB concatenado con RGB concatenado con RGB. Y esa es la información que nosotros posteriormente ciframos y luego simplemente hacemos el proceso inverso, desde RGB hasta una secuencia de listas, hasta una matriz y posteriormente la reconversión a imagen. En lo que se refiere al resultado, nosotros partimos de un dataset de validación compuesto por 30 registros, donde teníamos 22 tipos de datos, 21 de ellos alfanumérico y el dato 22 correspondía a la imagen. Lo que comienza es con el preprocesamiento de la información, posteriormente el cifrado, validamos el tiempo de cifrado y posteriormente el tiempo de cifrado. Hay que aclarar que el cifrado y descifrado de la imagen es lo que más tiene incidencia en la eficiencia del modelo, puesto que hacemos todo el preprocesamiento de matriz a cadena texto y viceversa. De este conjunto de datos, nosotros tenemos lo siguiente: el tamaño de la información alfanumérica, el tamaño de la imagen, el tamaño total, y por ende también tenemos resultados respecto a solo la información alfanumérica, solo la imagen y el cifrado de toda la información concatenada como una sola. Continuando con los resultados, lo que podemos apreciar es de forma gráfica el proceso de encriptación con respecto a la imagen, a los datos alfanuméricos o al total. Es decir, en la figura 3 lo que vamos a ver es el tiempo de ejecución de encriptación con respecto al tamaño de la imagen. En la figura 4 lo que vemos es el tiempo de encriptación con respecto a los datos alfanuméricos. Y ya para finalizar, pues en la figura 5 lo que podemos ver es el tiempo de ejecución con respecto al tamaño general, total, digámoslo así, de cada uno de los datos que se procesaron. Finalmente, en las conclusiones nos gustaría enfatizar en un par de aspectos. Lo primero es que el enfoque al trabajo de la imagen como texto plano radica en que el cifrado de texto plano tiende normalmente a ser computacionalmente más eficiente que trabajar múltiples formatos para el proceso de cifrado. Sí, comprendemos que hay un preprocesamiento y lo siguiente sería trabajar en la velocidad o en el performance del preprocesamiento de la imagen. Lo segundo es que el esquema cifrado de encriptación nos permite trabajar inicialmente con curvas elípticas para generar un par de claves asimétricas y después utilizar la función de derivación de clave para generar una llave simétrica que posteriormente se utilizará en esquema integrado de cifrado. Ya con esto en mente, nos quedaría
las referencias que utilizamos para el trabajo. Muchas gracias.